Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros tiempo y espacio. Vamos a comenzar con esta sesión de tarde de la primera de las jornadas internacionales de metodologías feministas en la investigación y en la creación artística. Esta mañana tuvimos la sesión en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, donde muchas y muchos habéis estado, y esta segunda sesión la celebramos aquí en el TEA, que han colaborado junto con el proyecto Rebeldes en impulsar esta iniciativa. Esta tarde va a estar dividida en, digamos, dos secciones. Esta primera, en la que las investigadoras principales de 3 proyectos de investigación nos van a comentar las coordenadas de sus proyectos, y una segunda parte en la cual Elke Krasny dará una conferencia. Y nada, me traigo aquí una chuleta porque el currículum de las 4 es largo y extenso y mi cabeza no da para aprenderme tantos nombres de libros y proyectos. Me hice una de ellas que abrevie. Vale, pues, vale, venga, abrevio. Vamos a articular eso, la presentación de acuerdo a esos proyectos de investigación. El primer proyecto es el titulado 3 veces rebelde, redes, estrategias y agencias femeninas en el campo artístico durante el franquismo, que dirigen Patricia Mayallo y Noemí de Haro. Como quieren que abrevie, ambas son profesoras de la Universidad Autónoma, han escrito numerosos libros sobre estas cuestiones y han propiciado también el que llevemos a cabo estas jornadas. La segunda en hablar va a ser Lluïsa Faxedas, que es también doctora en Historia del Arte y profesora de Historia del Arte en la Universidad de Girona. Y ella nos va a hablar de su proyecto de investigación ALMA, Artistas Visionarias en España, Espiritualidad, Feminismo y Utopía entre 1900 y 2000. También autora de diversos libros y comisaria de diversas exposiciones. Y finalmente nos hablará Carmen Gaitán, que es científica titular en el Departamento de Historia del Arte del CSIC, que es la directora principal del proyecto, Hacedora de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, que es una cuestión también en torno a la que ha escrito y ha investigado, ¿no? Su tesis doctoral, de hecho, giraba en torno a ello y fue brillantemente publicada por cátedra. Y nada, os dejo, ¿de acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias. Primero, pedir enormes disculpas por el retraso que ha sido debido a problemas logísticos. Vamos a intentar abreviar un poco. La idea era poder presentar 3 proyectos de investigación que están en curso, que tienen que ver de distintas formas con lo que nos trae aquí, que son las metodologías en la investigación y la creación feministas, y ver cómo se entrecruzan, qué problemas comunes metodológicos nos hemos encontrado y poder dar pie a una pequeña conversación que tendrá que ser pequeña por el tiempo que nos queda. Bueno, primero me gustaría empezar a presentar el proyecto que ha dado origen a estas jornadas y que codirigimos Noemí de Haro y yo misma. El título del proyecto 3 veces rebeldes proviene de una escritora, María Mercè Marçal, una escritora catalana, que nos inspiró porque ella decía: al azar agradezco 3 dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser 3 veces rebelde, ¿no? Y nos gustó mucho partir de Marçal, de ese 3 veces rebelde, para titular el proyecto. Un proyecto que partía de una idea muy general, que era investigar
cómo las mujeres habían negociado su lugar en el campo artístico durante el franquismo y, como explicaré luego, pues nos interesaba la noción de campo artístico y también la noción de… Es que como no veo lo que sale en pantalla… Lo vas a ver aquí. Vale. La noción de la pluralidad y la diversidad. Claro, a veces cuando hablamos de mujeres, pues olvidamos esa diversidad, esa pluralidad de estrategias que ellas desarrollaron para poder moverse en un entorno pues, hostil como era el de la España franquista. Con la idea de hacer una intervención feminista en la historia del arte español, es decir, de alguna forma intervenir en la disciplina desde las herramientas que nos han proporcionado las metodologías feministas. Aquí queríamos dejar constancia de las personas que integran el proyecto, muchas de las cuales intervienen en estas jornadas. Algunas también que trabajan fuera de España. Nos interesaba, y luego volveré a ello, hacer un cierto enfoque comparativo con qué había ocurrido en otros entornos, especialmente del sur de Europa y de América Latina, donde las mujeres artistas y las mujeres del mundo del arte también habían tenido que negociar con una dictadura. Y en ese sentido incorporamos a Ana Paula Cavalcanti, que es profesora en la Universidad de San Paulo, a Leonor de Oliveira, que intervendrá mañana, que viene de Lisboa y es especialista en mujeres artistas en Portugal, y María Antonieta Trasforini, que es una especialista ya muy reputada en una de las primeras que hizo una historia de las relaciones entre arte y feminismo en Italia. También queremos colaborar con una serie de instituciones. Una de ellas es el TEA, evidentemente, a la que no hemos incluido porque estamos aquí. También en el proyecto colaboramos con Filmoteca Española, y también volveremos a ello después. Uno de nuestros proyectos que ya está iniciado es restaurar una serie de películas de mujeres cineastas, en particular vinculadas a la Escuela de Cine de Madrid, películas que nunca han sido vistas porque necesitan ese proceso de restauración. También colaboramos con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en particular a través de la figura de Olga Sevillano, que es la responsable de nuevas tecnologías del museo, y hemos colaborado con la Residencia de Estudiantes, con quienes organizamos unas jornadas a principios de curso sobre lo popular en el franquismo, que también estaban vinculadas a nuestro proyecto. Cuando nos planteamos el proyecto, ¿qué nos interesaba? Nos interesaba primero huir de un relato victimista de la historia de las mujeres en el mundo del arte, no presentarlas como víctimas pasivas de un sistema opresor como fue la dictadura franquista, sino sobre todo poner en valor la capacidad de agencia de quienes vivieron ese periodo, la capacidad de agencia de las mujeres que vivieron esa época. Y en ese sentido partíamos de algunas hipótesis que pues, irán estructurando un poco nuestra forma de acercarnos a la investigación. Una de ellas es que, a pesar de ese contexto indudablemente hostil que supuso la dictadura franquista, las mujeres lograron desarrollar unas estrategias, unas iniciativas y unas redes que respondían a unas lógicas diferentes. Y yo creo que ya esta mañana hemos tenido ocasión de ver algunas de esas lógicas diferentes, que también nos obligan a tener distintas herramientas a la hora de analizar lo que pasó en ese periodo. En ese sentido, claro, yo creo que pensábamos que no solo tenemos que pensar esa relación de las mujeres con el mundo del arte en el franquismo como una relación de un binomio opresión-resistencia,
sino como un campo en el que se dieron múltiples contradicciones, múltiples negociaciones, múltiples ambigüedades. Muchas de estas mujeres utilizaron la ambivalencia y la ambigüedad como una forma de sobrevivir en su relación con el régimen y en su relación con el contexto patriarcal en el que estaban. Y también la capacidad de transformación, de adaptación, es decir, herramientas que a veces son muy sutiles, ¿no?, y a las que no suelen mirar los historiadores del arte tradicionales. Otra hipótesis era que el campo artístico, las artes visuales, sus prácticas de creación, pero también de sociabilidad, constituyeron un ámbito relevante en la configuración de imaginarios alternativos, ¿no? Quizá se ha hablado más de otros espacios de oposición o de negociación con el régimen, y nosotras queríamos poner en valor el papel de las mujeres dentro del campo artístico y ese papel dentro de esas estrategias de negociación, a través de una serie de canales de circulación, exposiciones, publicaciones, encuentros, etc. Esto, evidentemente, nos lleva a ampliar la mirada en varias direcciones que considerábamos que eran complementarias, ampliar la mirada con respecto a cómo se ha narrado no solo el franquismo, sino cómo la historia del arte feminista en España hasta ahora, ¿no? Yo misma, pues a veces nos hemos enfrentado a ese pasado. Y nos interesaba no solo analizar la contribución de las artistas, que ahora afortunadamente es un poco, no totalmente conocida, pero es un poco más conocida de lo que lo era décadas atrás, sino también analizar el papel de otras agentes que configuraron el campo artístico, ¿no? Agentes que trabajaban en entornos galerísticos, que trabajaban en el ámbito de la crítica, que trabajaban en el ámbito académico, y que todavía no han sido muy examinadas por las historias del arte, las historiadoras del arte que nos hemos dedicado a este periodo. Te voy a relevar, si quieres. Vale. ¿Te parece? Ah, sí, sí. Pues si tú quieres. No, es que no sabía que me tocaba. No, pero da igual. Es que nos habíamos repartido la presentación, pero no importa. O sea, Patricia lo presenta infinitamente mejor que yo. Adelante. Pero por no estar aquí todo el rato callada. Y además me parece muy interesante esto porque dialoga muy bien con algunas de las cosas que hemos estado viendo esta mañana en las presentaciones de Clara, de David y de Joana. Y por eso también nos pensábamos que prestar atención no solamente a las artistas permitía pensar también el campo artístico en el franquismo, que era un concepto que venía de Bourdieu, como señaló Patricia esta mañana, y que también ha sido de utilidad a Clara, que forma parte del proyecto, y que yo creo que permite repensar muy bien las prácticas de las personas vinculadas al ámbito artístico, ¿no? Nos importaba también especialmente, como ese segundo eje, esas direcciones complementarias de trabajo o los lugares en los que ponemos el foco, valorar el concepto de agencia colectiva, las redes y las conexiones que se producen entre las artistas, las críticas de arte, las historiadoras, en lugar de prestar solamente atención a figuras aisladas, que sí que es algo que se ha hecho más. De hecho, en la formulación del proyecto constatábamos que hay investigadoras, personas que están haciendo investigaciones en este sentido, que se fijan en figuras aisladas sobre todo y que quizá aunar fuerzas, y también yo creo que esta mesa de diálogo entre proyectos tiene que ver con eso, con ver qué interlocuciones pueden surgir de ahí y cómo estas investigaciones dialogan unas con las otras, y también qué incidencia tenían, y de hecho en este sentido nos interesaba o pensábamos, tenemos idea, estamos prestando atención a espacios colectivos de intercambio, de difusión de ideas, de experiencias, qué rol tuvieron, por ejemplo, los centros de enseñanza, las academias de bellas artes, la Escuela Oficial de Cine que ha mencionado Patricia, la Escuela Massana, y también espacios expositivos y no necesariamente siempre agrupaciones artísticas, que era algo que también habíamos visto un poco esta mañana en algunas de las ponencias. El Salón Femenino de Arte Actual, en el que ha investigado Lluïsa y Patricia, por ejemplo, el Grupo Femení de la Agrupación Fotográfica de Cataluña,
Y nos interesaba ver también qué rol desempeñaban las prácticas artísticas y el arte en general en organizaciones femeninas consideradas extraartísticas, que no tenían como su centro lo artístico o lo cultural, pero donde lo cultural, lo artístico tenían un rol importante, como es la sección femenina, y por eso también decíamos que no solamente prestábamos atención a lugares del antifranquismo a lo mejor, sino también dentro del propio régimen cómo se negociaba con ese poder para hacer, ¿no? El Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer o el Movimiento Democrático de Mujeres. Ya ven que eso son organizaciones muy diversas entre sí. La tercera dirección complementaria tiene que ver con interrogar y aportar categorías y herramientas metodológicas, que es lo que nos convoca aquí también en estas jornadas, que sean adecuadas para pensar el contexto específico de la España franquista, y en este sentido nos parecía fundamental este análisis comparativo que mencionaba Patricia y que da justificación a la composición del equipo del proyecto, comparar otros casos de estudio ubicados fuera de los centros hegemónicos, sobre todo América Latina y el sur de Europa. Y estas herramientas metodológicas, además reconociendo que con todo lo que aprendemos de la academia anglosajona, quizá también haya herramientas metodológicas, conceptuales que podamos aportar desde nuestras propias investigaciones y desde del diálogo de este tipo de contextos. Y finalmente, y a esto se refería Patricia hace un momento, que tiene que ver también con la dificultad muchas veces de acceso de muchas de estas creaciones, nos planteábamos como una de estas direcciones de trabajo la recuperación y restauración de documentos visuales y materiales que no están publicados. Y en este sentido es muy evidente todo el trabajo con los materiales que conserva Filmoteca, que implica obligatoriamente la restauración de estos materiales para poder siquiera visionarlos, analizarlos y considerarlos en nuestra investigación. Los tres ejes de trabajo que organizan el proyecto son estos que están aquí. Por un lado, nos interesan, aquí no ha salido el último, las estrategias y las propuestas y contrapropuestas de participación en el sistema del arte, donde nos interesa la participación de mujeres atendiendo a los distintos ámbitos, agentes y prácticas que conformaban el campo artístico y no solamente, como decíamos, la producción de las artistas. Y aquí nos interesaba prestar atención, ya lo ha mencionado Patricia, galeristas, gestoras, comunicadoras, críticas, historiadoras del arte, que configuraban este campo artístico. Por otro lado, el eje B, por así decir, tiene que ver con el arte y la visualidad en la creación de espacios de solidaridad, intercambio y difusión de ideas, donde nos interesa prestar atención a los espacios y encuentros donde lo artístico a veces era el centro, pero otras veces también era un elemento de mediación, permitían esa solidaridad, el intercambio y la difusión de ideas y experiencias de las mujeres, más allá de las iniciativas de las artistas de forma individual. Y un tercer eje, que en realidad lo pensamos como atravesando los otros dos, tiene que ver con esa construcción o con identificación de redes y agencias y la construcción de genealogías, que es un objetivo importante en esta construcción de historias del arte feminista. Y eso, pensamos, nos va a permitir establecer genealogías que conecten entre sí las redes y las agencias femeninas que se tejieron durante el franquismo, pero también los periodos anterior y posterior. Dentro de esa idea de no construir una historia del arte victimista, nos interesa también no considerar o no partir de la asunción de que el franquismo es un periodo monolítico, ni desconectado de lo que pasó antes o de lo que pasó después, o desconectado de otros lugares. Nos interesa precisamente ver cómo se entretejen los tiempos y los espacios entre sí, porque nos parece que, por una parte, es algo que nos debemos como feministas y que responde mucho mejor a cómo operan la vida en general. En realidad aquí voy a seguir yo, pero bueno. Aquí tenemos algunas observaciones, reflexiones así muy generales que nos planteábamos en la formulación del proyecto. Por una parte, y ya lo adelantaba un poco antes, esa necesidad de generar paradigmas interpretativos que sean propios y que ayuden a entender las singularidades de trabajo de las mujeres en el campo artístico, en unos contextos que son locales o nacionales, pero que son específicos, de manera que nos importa mucho dialogar con proyectos de investigaciones en curso, como las que vamos a tener el gusto de participar ahora, pero también con otra geografía, especialmente el este y el sur de Europa y de América Latina.
Por otra parte, también somos muy conscientes, y creo que es algo que también surgía en la conversación esta mañana, las dificultades de acceso a fuentes con las que se enfrenta una investigación con objetivos de este tipo, ese acceso que tiene que ver con el trabajo con fuentes archivísticas, pero también con las fuentes iconográficas, con las propias obras y de trabajo con fuentes orales, que es un elemento fundamental para nuestra investigación. Y esta imprescindible restauración de materiales que requiere su investigación en el caso evidente de lo cinematográfico, pero también hay algunos audios que yo creo que sería muy interesante trabajar en esa restauración para poder trabajar con ellos, ¿no? Yo no sé si quizá las preguntas así finales nos las podemos dejar para la conversación posterior. Sí que me gustaría decir que nuestro proyecto nos parecía interesante esta mesa de conversación porque son proyectos diferentes en cronologías y en objetivos y también que están en distintos momentos de su desarrollo. El proyecto de 3 veces rebeldes lleva un año escaso desarrollándose y yo creo que puede ser muy útil también ver cómo podemos aprender unas de otras de las experiencias y los aprendizajes que han hecho los colegas. Entonces yo creo que cerramos nosotras por aquí y damos paso a Luisa y conversamos luego. Voy a salir. Cierro y nos cambiamos. Sí. ¿Sí? Te cambio el vaso. El vaso. ¿Vale? Sí, tranquilo. Listo. Abre tú. Aquí. Espera, a ver, ¿dónde está? Sí, vale. Perfecto, pues muy buenas tardes a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a Patricia y a Noemí por invitarme, por invitarnos y darnos esta oportunidad de compartir y, desde luego, a vosotras también por estar aquí esta tarde. Bien, yo soy Lluïsa Feixedas y soy coinvestigadora principal, junto con María José González Madrid, de este proyecto que se llama ALMA, Artistas Visionarias en España, Espiritualidad, Feminismo y Utopía a lo largo del siglo XX. Nos lo concedieron en la misma convocatoria que ellas, por lo tanto estamos más o menos igual, o igual, más o menos llevamos un año en el que hemos estado ahí haciendo varias cosas, pero aún nos queda bastante que hacer. No tenemos página web, pero sí tenemos Instagram, si queréis buscarnos y seguirnos, y aquí encontraréis un poco pues, todo lo que vamos haciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Estas somos las miembros del equipo, como decía, somos gente también de distintas universidades. Yo estoy en la Universidad de Girona, María José está en la Universidad de Barcelona. Y luego tenemos gente que también ha ido cambiando de universidad ya en este primer tiempo, ¿no? Gente en Salamanca, en Castelló, en la Universidad del País Vasco. Y luego tenemos un equipo de personas colaboradoras, ¿no? Que es como nos distribuye siempre esto del Ministerio. En el que también tenemos dos colaboradores internacionales, el doctor Ricky Orro, que está en Belfast, en la Queen's University, y Elmar Gruber, que es un coleccionista de arte visionario, ¿no? Es una persona que tiene una de las mayores, si no la mayor, colección o de las mayores, dejémoslo así, privadas de arte visionario al cual conocemos. En el equipo está también Pilar Bonet, que por sus circunstancias profesionales, digamos, forma parte del equipo de trabajo, pero a la que quiero destacar como la persona quizá fundamental en todo lo que es nuestro trabajo, porque ella fue un poco, en España, digamos, la pionera en empezar a investigar a estas artistas, las artistas que nosotras trabajamos, en utilizar este concepto de visionarias y su investigación partió sobre todo de su encuentro, porque se tiene que decir así, ¿no? Con la obra de Josefa Tolrà, ahora la comentaremos, que fue quizá un poco posterior, pero no mucho, al boom, por también así decirlo, ¿no? de conocimiento de Hill McLean, ¿no? Que es un poco la figura que a nivel internacional ha abierto el camino para que crezca exponencialmente en estos últimos años el interés por estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, Pilar comisarió en Palma de Mallorca
una exposición que ya se llamó Alma, en la que había artistas visionarias de Europa. Y en su momento, después de un primer intento fallido, ¿no?, en nuestro segundo intento para conseguir el proyecto, Alma fue también nuestra palabra clave, ¿no?, y quería destacarlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuál es nuestro punto de partida. Nosotras, nuestro objetivo principal, de hecho, más que hipótesis, no es la hipótesis, es el objetivo principal, es identificar, estudiar y difundir la obra de las mujeres artistas visionarias activas en el Estado español a lo largo del siglo XX. Porque, como veréis, enseguida identificamos distintas... Sabemos que es un periodo de tiempo muy amplio, pero identificamos como distintos momentos, ¿no?, como mínimo 4 momentos, sí, digámoslo así, no es exactamente cronológico, 4 actitudes incluso, pero como más o menos se sitúan en el tiempo, respecto a qué es en cada momento, y luego también lo veremos, qué consideramos nosotras que es una artista visionaria, que ya avanzo, que en cualquier caso son artistas para quienes la dimensión espiritual de su trabajo es fundamental, digamos que esta sería la definición básica, y esto va evolucionando a lo largo del siglo XX y nos parecía interesante bueno, tomar este periodo de tiempo amplio para poder contemplar a todas las artistas que nos interesaban y que trabajábamos. Partimos de los tradicionales vínculos, decíamos, entre arte y espiritualidad, así como de la constatación que, como en tantos otros, ¿no?, estas mujeres históricamente no habían sido incluidas. Y sobre todo lo que nos interesaba era darnos cuenta de que en Europa y en el mundo en general se estaban haciendo muchísimas exposiciones sobre esta temática, pero que nunca o casi nunca había ningún artista de nuestro país. Cosa que no sucede solo con esta temática, pero en cualquier caso con esta claramente sucedía, ¿no? Entonces, por poner solo algunos ejemplos, ¿no?, aquí tenéis, ya que he citado antes a Hilma, ¿no?, pues aquí tenéis, ya no hablo de las individuales, que también, ay, ¿no se ve? Aquí, perdón. Ya no hablo solo de las individuales, sino de exposiciones con varias artistas, pues World Receivers en Múnich, ¿no?, con Georgiana Houghton, Hilma Flynn y Emma Kunz, Flying Hike. Aquí habla de Art Brut. Art Brut es un concepto que no nos, bueno, que es fronterizo, es uno de los temas, no nos gusta demasiado, aunque a veces hace frontera con las visionarias, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones que debatimos, ¿no? Quizá el momento, digamos, de máximo esplendor fue la Bienal de Arte de Venecia, que se tituló The Milk of Dreams, que partía de un verso, de un texto de Leonora Carrington. Aquí sí estuvo Josefa Tolrà y estuvo Remedios Varo, o sea, aquí sí hubo artistas españolas, es de las pocas ocasiones. Y luego constatamos este interés a lo largo de la década, por decirlo así, de los años 10, pero ha continuado en los años 20 y aún en este momento mismo tenemos como mínimo 4 exposiciones que ahora o se acaban de cerrar o están abiertas, como son Spiritus, ¿no?, que está en Basilea, Fata Morgana, Memoria del Invisible, en Milán, Hidden Modernism, The Fascination with the Occult, en Viena, y en México, perdonad la imagen es infame, pero Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el arte, que también tocaba estos temas, ¿no? Entonces, es un tema que no ha dejado de interesar, sino que al contrario, Pero en estas últimas 4, por ejemplo, que nosotras sepamos, no hay tampoco artistas de nuestro país, ¿no? Y, bueno, cuesta mucho, ya lo sabemos, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, en parte cuesta porque no teníamos investigación o no tenemos investigación. Entonces, un poco esto también es lo que nuestro proyecto, fundamentalmente, en esta primera edición, por así decirlo, porque sí que, si todo va bien, esperamos poder tener más proyectos, quería hacer, ¿no? Un poco mapear, por decirlo, cartografiar, identificar. Entonces, también lo que nos interesa también es pensar cómo el hecho de mirar desde la historia del arte las prácticas de estas artistas, porque las artistas que trabajamos no hicieron necesariamente arte, sino que hicieron muchas cosas distintas, o al menos ellas muchas veces no lo entendían como arte, ¿no? O no tenían, algunas de ellas, sobre todo las primeras, digamos, cronológicamente hablando. Algunas no tenían formación, no tenían ningún
ningún interés, digamos, en profesionalizarse, ni tan solo en darse a conocer desde un punto de vista artístico, pero sí lo que trabajaban lo manifestaban o lo visualizaban, digamos, con producciones que nosotras podemos considerar artísticas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesa pensar es cómo, en el momento en que el arte incluye algunas de estas prácticas, esto nos hace cambiar definiciones, categorías y miradas, ¿no? Así como, en general, la relación del arte con lo espiritual, que a lo largo del siglo XX también ha tenido momentos, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, en gran medida debido a la dictadura franquista, ¿no? Y al nacionalcatolicismo, digamos, obligatorio, ¿no? Y a la religiosidad casi obligatoria, obviamente la respuesta después de la transición en las últimas décadas ha sido una desespiritualización, por así decirlo, ¿no? Y no solo en nuestro país, pero aquí sobre todo vincular cualquier creación artística a lo espiritual estaba muy mal visto, ningún artista lo hacía, ningún lo reivindicaba, ningún crítica lo comentaba, era algo como que casi no existía. Y continúa pasando a veces que incluso cuando el artista lo dice no le hacen ni caso, como pasa con Fina Miralles, que ella lo va diciendo, pero ni caso. Entonces, bueno, de alguna manera este vínculo, ¿no? De esta dimensión espiritual, y digo espiritual para abreviar, o trascendental del arte, no siempre en nuestra casa, sobre todo, ha sido bien entendida, bien recibida incluso, ¿no? Entonces, cómo todo esto nos ayuda a generar nuevos discursos y nuevos relatos, ¿no? Bueno, aquí decíamos que todas estas consideraciones, aunque internacionalmente, ¿no?, han sido atendidas, pues en nuestro país lo han sido muy poco. Entonces, ¿quiénes son las mujeres visionarias? Pues como decía, partimos del hecho de que desde principios del siglo XX muchas mujeres encontraron en el mundo de lo espiritual, lo esotérico o lo mediúmnico un espacio o espacios en los que canalizar intereses y capacidades, ¿no?, que a menudo se concretó en la escritura de textos y la creación de obras, ¿no? Esto ahora ya está también muy bien estudiado, los vínculos entre el anarquismo, el espiritismo, los librepensadores a inicios, sobre todo en Cataluña concretamente hay varios estudios, ¿no?, que ya lo analizan muy detalladamente, pero seguro que pasa también bueno, pasa un poco en todo el país, ¿no?, y hay que ir viendo en cada contexto, ¿no? Pero eso va evolucionando, son sobre todo a inicios de siglo sí que hay un vínculo en que el espiritismo, la teosofía tienen papeles importantes, la masonería, aunque aquí las mujeres no están incluidas, pero a lo largo del siglo va evolucionando, ¿no? Entonces nos encontramos en los años, bueno, ahora lo veremos, en los años de la República, por así, a mediados de siglo, artistas que son mucho más conocidas como Maruja Mallo, Remedios Varo. En el caso de Remedios Varo sí conocemos muy bien esta dimensión, en el caso de Maruja Mallo menos, ¿no? Y se ha puesto interés, o sea, nos hemos centrado en otros temas, pero también hay mucho que investigar desde este punto de vista, ¿no? Y ya luego, conforme avanza el siglo, este interés se abre a formas más amplias de espiritualidad que incluyen la atracción por el ritual, por las culturas de los pueblos originarios, por las filosofías orientales o por una relación trascendente con la naturaleza, ¿no? Y aquí las prácticas se van ampliando. Muchas de estas artistas, sobre todo, insisto, las más antiguas, no se consideraban artistas ni fueron consideradas como tal y, desde luego, trabajaron en técnicas muy diversas, desde la costura, el bordado, la danza, los escritos, etc. Entonces, como decía, ¿no?, un poco cronológicamente empezaríamos con artistas como Josefa Tulrà, que es nuestra, digamos, referencia, que es esta medium analfabeta del Maresme, que sin embargo en un momento dado empezó a comunicarse con los espíritus y tradujo visual y digamos literariamente, ¿no?, todas estas comunicaciones, o Julia Aguilar, Julieta Always, esta figura, esta mujer de Barbastro, que aunque había estado en París también pintaba a través de esta comunicación con los espíritus. Más ya en los años 30-40 podemos hablar de figuras como Remedios Varo, Maruja Mallo, Deli Tejero, que de distintas maneras también cada una se interesó por aspectos esotéricos trascendentes. Luego ya en los años 50-60, en los años 50 Maripaz Jiménez, es artista vasca que sabemos seguro, tenemos poca información sobre ella, sobre este aspecto, por lo que decíamos antes, porque no era algo que se contara o se compartiera fácilmente, pero sí hacía espiritismo y había leído ampliamente sobre el tema.
y Olga Torres, que es una artista, son ejemplos, pero son las artistas con las que incorporamos en la memoria como punto de partida, ¿no? Olga Torres, que es una artista de l'Empordà, que fue una niña prodigio, muy precoz, que a los 16 años era amiga de personas de 40 y 45, los intelectuales más importantes del lugar, y que a los 20 y pocos tuvo una crisis espiritual importante y que también venía de toda una tradición espiritista mediúmnica. Y ya un poco más contemporáneamente, Silvia Guberno, Fina Miralles, que son artistas que no se reconocerían con ningún vínculo con lo espiritista, pero sí con lo espiritual, como ellas cuentan muchas veces y han explicado. Fina habla de la mano guiada y Silvia también. Su trabajo también tiene mucho que ver con... trabajo que, por cierto, ahora podéis ver en Barcelona, en la Fundación Vilacasas. Quiero recordarlo, comisariado por Assumpta Bassas, una de las miembros de nuestro proyecto, ¿no? Hemos ido incorporando muchas más artistas que de una u otra manera, más o menos cronológicamente, y más aún. Estas son las que ya hemos hecho cosas o estamos haciendo cosas y vamos a incorporar más, con lo cual empezamos quizá pensando en 10 artistas y seguro que tendremos muchas más, ¿no? Entonces, como decíamos, objetivos: llegar a cabo esta investigación, identificar artistas, reflexionar más teóricamente, ¿no?, sobre los vínculos entre arte y espiritualidad y empezar a ampliar y consolidar relaciones con centros internacionales. En este momento, por distintos motivos, nos hemos movido más en América Latina y ya hemos visto que hay muchas artistas con las que se pueden establecer sinergias, o sea que a lo mejor esta será una línea, ¿no? La metodología, una parte de investigación en archivos, bibliotecas y colecciones de arte. Aquí podría sumarme, ¿no? He ido apuntando cosas que decía esta mañana Clara, porque a todas nos podríamos comentar aspectos. Y también una relectura, digamos, de la bibliografía académica para ver hasta qué punto los temas, digamos, espirituales se han obviado o no hasta el momento, ¿no? Es un aspecto que nos interesa mucho estudiar. Un trabajo de la literatura, digamos, teórica creada sobre la cuestión a nivel global, que cada vez es más abundante, y ver cómo la podemos aplicar a nuestro tema, y una cierta metodología comparativa, porque en nuestro caso, nuestras artistas trabajaron bastante individualmente y algunas de ellas aún siguen en una... Hay poco trabajo en red, digamos, a diferencia de vuestro proyecto, y más bien son como satélites, ¿no?, que son... Pilar a veces habla de planetología comparada, ¿no?, como si fueran distintos planetas que orbitan, pero no se mezclan, no se encuentran casi nunca, ¿no? Cada una vive su experiencia muy personalmente. Bueno, y luego unos retos, luego lo comentamos, pero bueno, ¿cuáles son nuestros retos principales? Trabajar el concepto de visionarias, cómo lo vinculamos con conceptos como ocultismo, esoterismo, espiritualidad, misticismo, magia, adivinación, astrología, tarot, ¿no? Porque claro, según cómo lo ampliemos o no, pues ya aquí incorporamos muchas otras artistas. Pensar la especificidad femenina, crear nuevos marcos teóricos y historiográficos. Aquí Pilar habla, cuando habla sobre todo de las primeras, ¿no?, habla de esto, que en vida eran visionarias y solo han sido artistas tras la muerte, ¿no? El efecto Rosalía, que lo llamo yo, ya es nuevo, pero es la moda de la espiritualidad y hasta qué punto esto nos beneficia o perjudica. Y, como decíamos, la conexión con contextos internacionales. Y bueno, lo dejo aquí y luego ya seguimos. Ay. No, adelante. Es que me parece que ha pasado eso que ha dicho, que se ha ido aquí. Bueno, no se ve en la pantalla. ¿No se ve? Ahora. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia y a Noemí, por invitarme esta tarde a participar en esta mesa que, bueno, considero tan necesaria, ¿no?, y con la que estoy encantada de participar y de estar, sobre todo también con compañeras a las que admiro tanto y a las que me gusta ver en reuniones como esta. Yo a lo largo de estos minutos voy a presentar el proyecto Hacedoras de Cultura, Conexión e Intercambio Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, que parte pues, de la convicción de que la historia cultural del siglo XX entre España y América Latina no puede comprenderse sin conocer el papel fundamental de estas mujeres, ¿no?, que hicieron posible esos intercambios y que también, de alguna manera, la modernidad en ambos lados del Atlántico se produjera. Sin embargo, yo me he centrado
voy a dar una pincelada muy breve de cuáles son las ideas principales del proyecto, ¿no? Y sobre qué preguntas, digamos, estamos trabajando, pero me he ido directamente a la metodología porque, bueno, como nos habían dicho un poco que era el centro de esta mesa, voy a hablar más bien de cómo trabajamos y cómo llevamos trabajando estos 2 años largos que llevamos de proyecto y no voy a entrar tanto en el contenido en sí del proyecto ni de las artistas, con lo cual luego cualquier pregunta que queráis hacer estoy encantada de contestarla, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este proyecto, pues como veis, partía de una pregunta, ¿no?, general que nosotros nos planteábamos como que qué papel desempeñaron las mujeres en esas conexiones artísticas transatlánticas a lo largo del siglo XX, ¿no? Y a partir de esta pregunta, digamos, que se generan otras preguntas que son claves para nosotros y que, bueno, pues que circundaban los interrogantes de qué redes personales, profesionales o institucionales permitieron estos intercambios, cómo influyeron los viajes, los exilios o esas estancias prolongadas que van haciendo estas artistas, ¿no?, en la construcción de sus identidades, cómo dialogaron entre sí las artes visuales, la música, el sonido u otras disciplinas, como también incluimos en el proyecto, ¿no?, en el cine amateur o la prensa ilustrada o la literatura, qué resonancia tuvieron estas producciones, especialmente en las manifestaciones plásticas y la música, que son las 2 principales que venimos trabajando a lo largo del proyecto, ¿no?, en ese desarrollo cultural de cada uno de los países implicados, y qué rol juega también la identidad en estos encuentros. Como parte de ese objetivo general, pues el proyecto se propone reconstruir estas redes y visibilizar la variedad de producciones culturales, ¿no?, que realizadas por mujeres, facilitando pues nuevos relatos y recursos que permitan su consulta, su interpretación y también su divulgación. He traído esta diapositiva, ya entrando directamente en la metodología, que fue un cuadro que yo me inventé para la solicitud del proyecto, lo traigo aquí, que quiere mostrar un poco cuáles son todas esas teorías y todas esas aproximaciones, también las disciplinas desde las que nos acercamos para poder responder estas preguntas que he comentado, ¿no? Es un equipo transatlántico, como a mí me gusta llamarlo, porque también tenemos compañeras que no las voy a presentar por no extenderme, somos casi 20, pero bueno, al otro lado del Atlántico, es decir, en América, y digamos que este cuadro viene a resumir un poco el plano teórico desde el cual abordamos el proyecto, ¿no? Que quiere entender la producción cultural femenina como pues, un campo híbrido, intermedial y en diálogo constante con su contexto. Por una parte tenemos los estudios de género, como ya veis, que a través de ellos por lo que se problematiza sobre conceptos claves para la comprensión de las circunstancias en las que son creadas las producciones por estas artistas, ¿no?, y también donde ellas desarrollan su propia actividad. Por otra parte, los estudios transatlánticos y transnacionales, que son fundamentales, como digo, para entender este proyecto, ¿no?, entendiendo el espacio atlántico como otro lugar desde el que ver esas producciones y intentando descentralizar la mirada del espacio europeo, ¿no?, que siempre intentamos ver a América Latina, sobre todo cuando producimos desde aquí, ¿no?, intentamos ver a América Latina hacia allá y, sin embargo, posicionarte en el Atlántico te da la posibilidad de intentar ver esa bidireccionalidad de una manera un poco diferente. Ligado con los estudios transatlánticos y transnacionales, por supuesto, se encuentran los estudios decoloniales, ¿no?, que inciden de alguna manera puntual en algunas de las artistas y de las circunstancias que vamos trabajando, sobre todo por algunas de las compañeras que integran el proyecto. Y, por otro lado, también todo esto de alguna manera se da cita en un fenómeno muy específico y muy concreto, que son los estudios del exilio republicano español, ¿no?, que de alguna manera pues, integran esta heterogeneidad y esa riqueza que lo convierte pues, en un campo de estudio muy amplio, muy complejo y también en algunas veces bastante inagotable. Todo ello pues, orienta, como ya he dicho, nuestras preguntas y también de alguna manera esta metodología determina el tipo de fuente que buscamos y también cómo las interpretamos y las leemos, y sobre ello ya hemos hablado también un poco esta mañana, ¿no? Pues tenemos pues, todo tipo de documentos que podáis pensar, pues archivos institucionales, administrativos, fondos personales, epistolarios, documentos, prensa ilustrada, catálogos, programas, partituras, guiones, filmaciones amateurs y, bueno, grabaciones sonoras, es decir, tenemos una gran variedad de todos estos documentos. Y bueno, ya esta mañana también hablábamos de la dificultad que entraña muchas veces gestionar fondos personales, ¿no?, cuando son por parte de la familia y por parte de las artistas, con lo cual no me voy a detener aquí. El proyecto, a lo demás, integra una forma de trabajo colaborativa
que intenta crear sinergia entre los diferentes miembros del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos 2 años largos que venimos realizando se han hecho numerosas reuniones de investigación en distintos formatos dedicadas a debates metodológicos, presentación de estudios de casos, coordinación entre investigadoras y puesta en común de esos hallazgos que vamos encontrando, ¿no? A su vez, pues, se organizan reuniones especializadas de miembros y esto es algo que nos interesa porque digamos como que dentro del equipo hacedora hay un subequipo, como yo le llamo, que es el de música, porque tienen unas características también muy concretas y entonces intentamos ir haciendo esas reuniones de pequeños grupos, porque somos, como yo digo, casi 20, y también poniendo en común a aquellas personas que tienen más afinidad por temas e intentando que también de alguna manera trabajen conjuntamente, ¿no? Que no sea solamente investigación de 20 personas que están aquí, que se encuentran cada 3 meses, pero van haciendo sus investigaciones aisladas. También ocurre, pero hay una gran parte de las compañeras que trabajan que intentan trabajar en colectivo, ¿no? Y hacer esas colaboraciones. Bueno, pues en estos encuentros pues, reflexionamos sobre esas preguntas e intentamos también, de alguna manera, nutrir metodológicamente nuestras formas de hacer. Y para ello no solamente nos reunimos nosotras, sino que en muchas ocasiones también invitamos, como estaba pasando también en esta jornada, pues a personas externas que pueden venir y aportar numerosas ideas, ¿no? Y aquí he traído simplemente estas fotos un poco a modo de anécdota, ¿no? De unas jornadas que tuvimos el pasado mes de julio, que luego comentaré, pero bueno, donde estamos todas nosotras haciendo una visita a la Fundación Eugenio Granel en Santiago de Compostela, no por Eugenio Granel, sino por Amparo Segarra, que era su mujer y que fue una artista en collage, ¿no? Muy relevante, y estamos pues viendo un poco los diferentes materiales que tienen y que podríamos manejar de cara al estudio de esta artista. Entonces, bueno, como comentaba, la forma de trabajo que hemos tenido han sido a través de esas reuniones, que son de diversas índoles. Una de ellas es este seminario, que es un seminario permanente, como se llama ahí el título, ¿no? Seminario permanente de investigación para otras historias posibles, que es Cultura, Arte y Género, y en la que, bueno, este seminario surge en 2022, antes de que se iniciara el proyecto, pero digamos que a raíz del proyecto es cuando ha tenido una permanencia más larga, ¿no? Y de manera regular o periódica vamos invitando a personas que vienen a hablar de diversos temas de cultura, no solamente de historia del arte, algunas veces tenemos antropólogas, tenemos personas que provienen de la filología y que van aportando también diferentes perspectivas sobre sobre este asunto que nos interesa, que es la relación arte y género, ¿no? Por otro lado, tenemos este otro curso, que fue lo primero que realizamos así conjuntamente dentro del proyecto, que fue el curso de especialización CSIC, Creadoras Transatlánticas, Reflexiones sobre Arte y Cultura en el siglo XX, que lo hicimos, como ven ahí, en el mes de mayo del 2024, ¿no? Y que estuvo destinado sobre todo pues, a estudiantes avanzados, investigadores, a los que queríamos de alguna manera facilitar algunas herramientas analíticas y metodológicas para investigar esas relaciones culturales a través del Atlántico, ¿no? Y, por supuesto, no solamente estuvimos nosotros, sino también invitamos a algunas personas, como por ejemplo Pura Fernández, que ha investigado en gran medida dentro de la literatura, porque hay que decir que los estudios transatlánticos nacen primero en la literatura, a través de la literatura estos intercambios. Además de esas conferencias invitadas, como la de Pura Fernández o la de Esmeralda Brouillón, tuvimos, el resto del programa se articulaba, y como era metodología, por eso lo cuento, se articulaba como en pequeñas mesas que habíamos realizado entre las compañeras del equipo y en los que habíamos agrupado diferentes personas provenientes de diferentes disciplinas. Y aquí traigo en esta fotografía a nuestras compañeras Pilar Serrano Betoret, que es musicóloga, Michel Otayek en el centro, que es historiador del arte especializado en cultura impresa y circulación de prensa, y por otro lado a David Solórzano Pinilla, que es historiador del arte, ¿no? Entonces ellos hablaban en torno a 3 artistas concretas, que eran América Martínez, Nora Borges y Katy Horna, y se preguntaban por la complejidad de tratar a esta figura en relación a sus documentos y legados, ¿no? Entonces, bueno, se generaron ahí unas sinergias y unos debates que fueron muy interesantes.
digamos que de alguna manera, como también se nos había preguntado un poco cuál era la innovación del proyecto, nuestro proyecto entendemos que es innovador sobre todo por dos aspectos, ¿no? Por un lado, el enfoque transatlántico, que ya he mencionado brevemente, ¿no? Y que sitúa en el centro, que es un enfoque transatlántico que quiere situar en el centro a las mujeres creadoras, ¿no? Lo que permite pues, reconsiderar los circuitos culturales y artísticos más allá de los relatos nacionales o de las figuras canónicas que han dominado la historiografía, ¿no? Centradas sobre todo en personajes masculinos, instituciones dominantes o episodios históricos ya muy consagrados, ¿no? Este desplazamiento del marco tradicional posibilita reconstruir flujos, intercambios y trayectorias que atraviesan el Atlántico, atendiendo a dinámicas de movilidad que enmarcaron el siglo XX, ¿no? Podemos pensar en exilio, migración, pero también formación o también incluso la circulación de obras. Dentro de este marco ampliado, el proyecto hace visible un conjunto de itinerarios femeninos habitualmente dispersos o silenciados, mostrando su papel activo en los procesos de modernización cultural, como apuntaba antes, ¿no? Y en la articulación de espacios de sociabilidad artísticos e intelectuales. Pues, de este modo, Hacedoras pues, no solo recupera a mujeres cuyas prácticas han sido desatendidas, sino que contribuye también a arrojar luz sobre los vínculos que establecieron entre sí, las estrategias que desarrollaron para insertarse en circuitos transnacionales y la manera en que transformaron los lenguajes artísticos, ¿no? Otra de las aportaciones, bueno, y esta imagen me gustaba porque no la conocerán, evidentemente, porque es muy desconocida, es un dibujo hecho por la artista Loti de la Granja, que es una artista amateur que se forma ya prácticamente en la vejez, ¿no? Una edad madura muy avanzada, y se representa a ella siendo niña delante del barco Niasa, que fue el que la llevó de Francia a México. Por eso casaba muy bien con lo del enfoque transatlántico. Y, por otro lado, el otro aspecto más innovador quizás del proyecto es la idea de integrar la música, ¿no? Y de establecer la música en un lugar central dentro de la investigación. Esto nos interesaba sobre todo porque, bueno, yo que provengo de la historia del arte, pero también tuve la oportunidad de hacer la carrera de música completa, siempre, y Noemí también, y es algo que hemos comentado más de una vez, cuando estás en el conservatorio se olvida la historia del arte, y cuando estás en la historia del arte, el conservatorio pues, tiene una asignatura de historia de la música, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, bueno, era algo que a mí me interesaba mucho intentar ponerlos en diálogo, porque con frecuencia cuando estudiamos estas artistas te encuentras que eran amigas de no sé quién y de que tenían tal relación, o que de pronto hay un cancionero que está ilustrado por alguien y tú dices, pues sí, este cancionero. Entonces, claro, era un poco intentar encontrar esos puntos de encuentro entre esas artistas, ¿no? De diversas disciplinas. Pero claro, queríamos establecer la música no como un elemento decorativo o incluso como un cierre lúdico al final de nuestras actividades, ¿no? Sino darle un espacio y situarlos como un dispositivo crítico capaz de generar preguntas, activar memoria y ampliar también los modos de análisis. Gracias al trabajo específico de la investigadora en música, ¿no? Del proyecto, pues hemos podido combinar la labor documental con la práctica artística y recuperar repertorios olvidados, así al tiempo que hemos podido reconstruir trayectorias musicales invisibilizadas y experimentar con formas de escucha, esto es muy importante porque estamos intentando precisamente darles espacio, ¿no? Que devuelven a estas creadoras pues, su importancia histórica y afectiva, ¿no? Esta orientación innovadora se hizo especialmente visible en estas jornadas que decía hace un momento, las Jornadas Internacionales de Estudios Transatlánticos, Hacedoras de Cultura, que hicimos en julio del 2025 en el Museo de Pontevedra. También un poco como pasa aquí con esa idea de intentar huir de Madrid y llevar también la investigación a otros lugares y colaborar con otras instituciones, ¿no? En ella, pues, en estas jornadas que se establecía por bloques y por sesiones, como solemos hacer en este tipo de encuentros académicos, decidimos que íbamos a integrar antes de cada bloque una píldora musical. Y esa píldora musical era pues, una obra elegida por nuestros musicólogos y músicas y una brevísima explicación de al menos 3 minutos sobre la pieza que íbamos a escuchar, ¿no? Y aquí tenemos pues, a Samuel Diz, que es concertista de guitarra e investigador independiente, explicando una de las obras de Sofía Novoa, ¿no? Porque, bueno, como lo hacíamos en el Museo de Pontevedra, intentamos establecer un vínculo muy estrecho con el contexto gallego, ¿no? Entonces, siempre estábamos jugando también con esa parte. En esas jornadas también otro aspecto innovador fue un concierto que integramos, que fue el concierto realizado por Paulina y el Buscapié, y que también intentaba
establecer un diálogo con artistas contemporáneas vivas, ¿no? Y que tenían cierta relación con nuestro proyecto. En concreto, ellos dos, Paulina, que la ven ahí, y su compañero, que se llama Paulina y el Buscapié, pues son dos cantantes oaxaqueños, ella descendiente de un alcalde de Ponteareas, vamos, concretamente, que fue represaliado en la República y que, por tanto, su familia tuvo que irse al exilio. Entonces, era como, de alguna manera, cerrar el círculo a través de esta interpretación, que vinieron y cantaron, evidentemente, son jarochos, pero que nos parecía también muy interesante que hubiera una presencia latinoamericana real dentro de las jornadas, ¿no? Todo ello pues, también quedó un poco acompañado con esta idea a la que intentamos cada vez acercarnos más, aunque todavía no la hemos desarrollado plenamente. Yo creo que si tenemos la oportunidad de tener otro proyecto, lo iremos elaborando un poco ahí. Es intentar también hablar un poco de la investigación artística, ¿no? De esa investigación que, de alguna manera, genera también un producto, aunque nosotros no somos artistas, pero que intenta entender, y esto también se hablaba un poco esta mañana, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo. Y por ello, en estas jornadas que intentaban también, uno de los ejes muy importantes que establecía era la recuperación artesanal y de las artesanías y de otras prácticas, sobre todo femeninas, y también entronca con la conferencia que hemos escuchado esta mañana de Badía y de David Cortés, sí, no me equivoco. Y bueno, era que hicimos un taller de arpilleras con Bea Lema, nada más y nada menos, que como sabéis fue Premio Nacional de Cómic y que era un cómic basado en esta práctica artística, ¿no? Entonces estamos ahí todas intentando bordar y fue un momento también en el que pudimos poner en común pues, muchas cuestiones, tanto científicas, ¿no? Como también personales. Y por último, una conversación que pudimos tener también con la artista procedente de Perú, Violeta Quispe, que teníamos la oportunidad de que cuando se desarrollaban las jornadas era la Bienal de Arte Contemporáneo de Pontevedra y ella tenía una presencia muy destacada dentro de esa Bienal y fue invitada y pudimos tener la oportunidad de conversar con ella, ¿no? Entonces nos explicó sus obras, que bueno, tiene una gran reivindicación de las tablas de Sarúa, no nos vamos a detener, pero en el que pone unos materiales que son producidos por ella misma, ¿no? Es decir, provienen de su cuerpo y luego si quieren podemos verlo. Como de alguna manera resultado de estas investigaciones, sobre todo musicales, ¿no? Pues se ha producido otra iniciativa que tiene mucho que ver con la forma de trabajo con la que estamos llevando a cabo y es el grupo PICESIC, o sea, lo han denominado así, ¿no? Que tiene este subtítulo de proyecto de investigación y que es un proyecto que se integra dentro de un consorcio de proyectos liderado por Elena Torres Clemente desde la Universidad Complutense de Madrid, está financiado por la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en el que nos integramos algunas de nosotras, de las que pertenecemos al proyecto Hacedora, y en la que en concreto vamos a estudiar sobre todo la figura de Diana Pey Casado, que fue una compositora y pianista española, exiliada en Chile, y como de alguna manera también desde nuestro proyecto estamos intentando gestionar el trasvase del fondo y todo el archivo de Diana Pey Casado que se encuentra ahora mismo en Santiago de Chile a España, ¿no? Y en ello pues estamos en la recuperación de algunas de sus obras. Y como resultado de esta investigación que venimos llevando a cabo y que no me voy a detener en explicar un poco los contenidos porque sería muy largo, ¿no? Pero bueno, también tenemos el comisariado de exposiciones que tiene, por una parte, ese laboratorio metodológico de cómo narrar y qué discursos crear en torno a la producción femenina, ¿no? Y a unas prácticas muy concretas, como son, por ejemplo, en este caso, el de las artes decorativas, las artes aplicadas, las labores de aguja y demás. Y, por otro lado, también la transferencia al público, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pudimos, mi compañera Idoia Murga y yo, comisariar esta exposición, que fue la exposición Albiés, la artista y el diseño de la vanguardia española, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que fue entre finales del 23 y la primavera del 24, ¿no? Y que, bueno, hablaba también un poco de esa producción en el ámbito doméstico que se produce, también de cuando no se firman las obras, bueno, en fin, de esa transferencia de saberes que esta mañana se comentaba. Y, por otro lado, una figura principal dentro de este movimiento transatlántico ha sido la figura de la artista valenciana, que también se ha mencionado ya esta mañana, Manuela Ballester, porque ella nace en Valencia, se exilia en México en el 39, pero en el 59 regresa a Europa, en concreto a la RDA, donde fallece y vive 40 años, ¿no? Entonces, bueno, después de una investigación muy detenida, Manuela Ballester constituye un ejemplo paradigmático, ¿no? de este ir y venir que intentamos también investigar, al tiempo que alrededor de ella pues, se generan también algunas circulaciones muy interesantes.
Como resultados que hemos ido produciendo, bueno, tenemos muchos, no he traído todo evidentemente, algunas de las publicaciones que están en la primera parte, en concreto el special issue que publicamos en el Journal of Women's History por la Johns Hopkins University Press, que pude editar y dirigir, ¿no?, junto a la profesora Jordana Meldenson, y que hablaba sobre todo de la particularidad y de las dificultades que tiene trabajar con archivos de mujeres, sobre todo de lo que habla en el mundo hispanohablante, ¿no? Por otro lado, el libro de Linda Noglin, que no me voy a detener, la propia Luisa Facedas participa, también Clara Solves está en ese libro, el último que hemos publicado, Creadora del exilio republicano español, ¿no?, los catálogos de las exposiciones que he mencionado, y abajo algunas actividades en las que hemos tenido un papel organizador importante, ¿no?, el proyecto de Hacedoras de Cultura, y en concreto una que son las primeras jornadas de arte sonoro, ¿no?, que bueno, este año ya estamos organizando las segundas. Los resultados esperados, bueno, pues los que se esperan por lo general en la mayoría de los proyectos, ¿no? Pues consolidar un equipo interdisciplinar, especializado en intercambios culturales transatlánticos femeninos, e intentar reforzar una línea de investigación en el CSIC, en concreto dentro de mi instituto, el Instituto de Historia, que no había sido muy trabajada, que es la de los estudios de género, afianzar las redes científicas, impulsar la continuidad de los estudios de género, ¿no?, visibilizando episodios y creadoras poco presentes en la historiografía, y enriquecer el conocimiento sobre las culturas españolas y latinoamericanas y potenciar su difusión académica, ¿no? Y sin más dilación, me he pasado un minutito, perdón, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy aquí para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, David. No sé cómo vamos de tiempo. Son las 5:30, entonces no sé si tenemos tiempo para el diálogo. Vale. Pues no sé si queréis intervenir vosotras o si directamente pues, abrimos preguntas. No lo sé. Yo pensaba hacer, como a lo mejor empezar hablando entre nosotras y abrimos hacia De acuerdo. allá, o abrimos, De acuerdo. no lo sé, porque como tampoco vamos muy bien de tiempo, me da un poco de cosa. Sí, yo estoy estresada, lo confieso, con el tiempo. Sí, yo creo que podemos abrir preguntas y también eso nos puede dar lugar a que haya a lo mejor un diálogo entre nosotras. ¿Y lo abrimos? Bueno, abrir preguntas si las hay. I'm very sorry, I have to ask my question in English. Sure. So it was very interesting to hear all the complex approaches to histories that haven't been unearthed or not fully investigated. I have one question in relation to the Franco period. Are you also looking at female people who were implicated in the Franco system and how feminist art makers were organizing, let's say, around or against this? Yeah, so maybe this is what I would like to ask. Maybe you want to answer, Noemi? Okay, so and you're more interested in knowing names or how we do that or how we manage to... Okay. Unpack how you manage to unpack these complicated entanglements that producers of art have with authoritarian, autocratic, dictatorial systems, and how very often feminist, I mean, I'm overgeneralizing, but often feminist, or in the past, very often feminist critics, theorists, art historians have somehow shied away. So I'm talking from my perspective of coming from Vienna, have sometimes shied away from unpacking these implicated histories. Okay, so we can try and start answering that, but I also have the feeling that probably Luisa and Carmen might have something to say about that, because in a way or another, that chronology is also part of your own research projects, I fear. I think, not fear. And that's one of the interesting things of why I think we wanted to have this roundtable here, because
in a way, that chronological framework is something we share in some points, at some points. And in our case, what I would say, I don't know if, well, Patricia can add things to that, but we started by, well, on the one hand, there's, I think, in the kind of research that has been carried out, women that were, or, well, individuals, people, collectives that were related to the Franco regime have been seen just as Francoists themselves, and that is one of the things we're challenging, and because in the case of Spain and women who were connected to the regime, and I think that the Sección Femenina might be a very clear example of that, we and other researchers as well have paid attention to the ways in which that was not a monolithic institution, nor a monolithic entity throughout the whole regime, but also in itself. And it's very interesting to pay attention to the ways in which that institution functioned and how people related to it, and they were part of it, but not necessarily complying to everything, on how they used that, if you want, in a very strategic way, not always consciously, I think. Not necessarily being critical towards it, but sometimes doing things that were not orthodox in that sense, and how that also provided some people and collectives with a position of power in which they could do things. And that is what interests us. How people managed to do things despite being under a dictatorship, and how sometimes that also created links, very non-expected links between things that you could consider on the one side Francoists and on the other anti-Francoists. In the case of my research, I've identified that happening very often, and that is, well, interesting, and also I would say that gives some hope as well, because that means that that regime couldn't control everything. And taking into account the moment in which we are nowadays, being aware of that and thinking about that is important politically, and that gives a lot of hope and strength. But I don't know, probably, I don't know if you want to say. No, that's fine. That's perfect. Perhaps Carmen. Maybe you want to add something? Yes. Well, as I said, religion or Catholicism was a very important aspect of Francoist, let's say, ideological project. So the artists and of course there were many artists creating religious work, men and also some women, which of course you could call spiritual in this broad sense. But we are not interested at this point in these artists, maybe at some point, I don't know, but not now. Now we are more interested in artists who practice other kinds of spirituality, more private, more individual, outside of this Catholicism that was everything. I mean, everything was religion, everything was the church. So we are looking for artists who created and lived, and in a way for them, this personal, individual creation was their own way of fleeing away of this Catholicism that was like everywhere. So, yeah, my field is the exile. So in the exile, women could do different things for sure. They could create things that they couldn't create in Spain. They fled because, you know, like they had different opinions politically. So there were some of them that tried to come back to Spain at some point in the 60s especially, and one of them was Victorina Duran. Victorina Duran, to prepare that back, can you say that? Return. Yeah, return, thank you, that return. She started to paint virgins. So she started to create religious paintings, right? So on one hand, she did that, and on the other hand, she created this kind of theater. She called it Teatro de Indias, like theater of Indian people, kind of. She created that in 1963 with the idea to create something for the Francoist regime.
So Argentina, she fled to Argentina. Argentina and Spain had this kind of political idea about the Hispanity, right? So she started to create this kind of theater with the idea to put it in like in the scene or whatever. Here not there in Madrid. Trying to convince the regime that she could do things that they were interested in. So yeah, it was like a very interesting strategy to return to Spain. Not all women in the exile did that. Only Victorina Durán, Maruja Mayo not at all, but you know, she managed to come back to Spain, yeah, in the 60s too, but especially Victorina Durán. Other people like the brother of Manuela Ballester, Tónico Ballester, he created a lot of religious sculptures, and he could come back, or he could return to Spain also in the 60s, I think, 60s. And he was in prison, so he was very, 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 how do you say, punished. Yeah, so I don't know if I answered you in some way or if I give you some ideas, but yes, that is the scene. Like in Mexico, a lot of people did, a lot of artists, women artists did whatever they wanted. Some of them could manage to return to Spain in the 60s too, but not at the beginning, or not doing like a very specific strategy or something like that to convince the regime. I think it was Victorina Durán, like the person that even she participated in the third ¿cómo se pronuncia? Biennial, thank you, biennial. My English is a little bit out of practice. Biennial, even for Argentina. So yeah, she was preparing that return in some way. Do we have, perdón, tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que lo que estábamos contestando ahora las tres, de alguna forma, que tiene que ver con esa ambivalencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? Que la supervivencia a través de la ambigüedad, a través de la ambivalencia, ¿no? Pues hace que no sea fácil utilizar categorías como franquista, antifranquista, etcétera, que tenemos que repensarlas, ¿no? Claro, sí, yo creo que eso es una cosa que en el caso del planteamiento de nuestro proyecto estaba desde el principio, que nos parecía que eso impedía muchas veces ver trayectorias que no encajaban ahí y que si no lo veías en toda esa complejidad te perdías mucho, ¿no? Y que no podías dar cuenta realmente de lo que estaban haciendo. Yo creo que es algo que ha ido saliendo también esta mañana, de que las categorías que se han ido creando para clasificar, para organizar en la investigación, no nos sirven todas. Y me parecía que también aparecía en las presentaciones de Iuisa con qué es una visionaria, qué hacemos con lo mediumnístico, con lo espiritual, las dificultades, no, cómo se relacionan las propias mujeres con esas categorías, es algo ya en sí mismo que merece la pena investigarse, ¿no? Cómo se hace. Y también, bueno, una investigación que hiciste Iuisa y tú sobre el Salón Femenino de Arte Actual, yo creo que es muy reveladora también de qué ocurre cuando lo miras desde ese punto de vista, ¿no? Cómo es de productivo. De hecho, iba a decir, lo de la investigación sobre la sección femenina me parece muy importante, sí, porque yo no sé en otros sitios, pero por ejemplo sí puedo decir que en Girona la primera exposición que yo sepa, después de la guerra al menos, bueno y antes, o sea, la primera yo creo, que se realizó de solo mujeres artistas, la organizó la sección femenina. Y estaba Esther Bosch, y estaba Emilia Chargay,
y estaban otras artistas que son las artistas más importantes de la segunda mitad. La organizó la sección femenina en un local, bueno, donde se hacían exposiciones, ¿no? Sí, algunas como Esther Boix ligadas al antifranquismo. No, claro, y Esther Boix después sería una, bueno, sí, después, sí, no, iba a decir la ideología ya la tenía, pero después se vincularía al Partido Comunista, o sea, que no era por afinidad, era porque era la única estructura que existía, ¿no? Claro. Entonces, en provincias, al menos, esto es así, si es la estructura que hay, pues es la estructura que nos sirve y la que utilizamos, ¿no? En este sentido, sí pienso que es muy importante. De hecho, ahora he escrito un artículo sobre otras cosas y he puesto un pie de página de, bueno, además estaba la sección femenina, que yo no conozco a fondo, pero bueno, pronto conoceremos mejor, porque sí creo que habría que estudiar mucho más qué hizo. Cuando, insisto, cuando más te apartas de, en este caso, Madrid, Barcelona, ¿no? De los grandes centros, en los sitios pequeños las cosas son muy distintas, ¿no? Y las diferencias mucho menores, digamos, y hay que entender otro juego, ¿no? Sí. De unas estrategias, unas negociaciones que claro. son obligadas, si quieres. Entonces, si queremos entender mejor, ¿no? El arte de las mujeres, en este caso, pues la sección femenina también habrá que estudiarla, sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho, Olga Torras, una artista que yo he comentado, es artista que he dicho que era muy precoz y que con 14 años ya estaba dibujando. De hecho, ganó un premio de pintura en Figueras y la sección femenina la llevó a Madrid para que participara no sé en qué exposición y fue su primer viaje al Prado, ¿no? Y bueno, para ella fue importante, ¿no? Y también fue gracias a la sección femenina, digamos, ¿no? O sea que siempre está ahí, ¿no? Sí. En este periodo. Pues yo creo que quizá por no alargarnos más, como hemos ido muy mal de tiempo, damos paso al descanso y yo no sé, quizá nos puedes orientar sobre si había una pausa, café. Tenemos una pausa ahora. Hasta No las sé 6. Sí, pero... Ah, sí había café. Sí. Sí, ¿no? Ahora no lo dice. Vale, mientras tanto yo voy a aprovechar, porque a mí hay una cosa que me ha interesado mucho de los planteamientos que también habéis puesto sobre la mesa. Esto solo para ocupar tiempo, pero porque ya me apetece hacerlo con micro. Me parece que es muy interesante que hay una innovación también, no solamente en los contenidos de la investigación, sino en cómo se investiga y cómo se comunica esa investigación, ¿no? Ese plantear las exposiciones, y tú también planteabas que en el punto de partida y en las actividades que estáis haciendo hay exposiciones, la integración del sonido, de esas píldoras musicales, de los talleres. En el caso de la jornada sobre lo popular también teníamos conciertos como parte de la reflexión, con una conversación, es decir, que a las propias creadoras se les da, se les reconoce esa capacidad de investigación y de interlocución, que yo creo que también forma parte del planteamiento de esta jornada. Y el hacer como una forma de pensar, de investigar, que hace posible poner el foco en otros lugares, ¿no? Cambiar el foco. Y yo creo que eso es fundamental y una aportación, me parece, del tipo de investigaciones que, por lo menos, que queremos hacer. Sí, yo, solo muy breve. Claro, en nuestro caso, música no tocamos, además no estoy segura, pero... y sí que nos planteamos un taller, por ejemplo, de escritura o dibujo canalizado, ¿no? Porque hay artistas contemporáneos que lo están trabajando y, por ejemplo, Silvia Gubern dice, es que toda mi escritura es canalizada, no soy yo, ¿no? Entonces, esto se puede trabajar, ¿no? Y aún no lo hemos hecho, pero yo creo que en el marco, porque es un poco como lo que decíamos hoy del macramé, ¿no? Cuando empiezas a hacer nudos, entiendes cómo se hace el macramé, pues a lo mejor cuando intentas tener esta experiencia entiendes mejor lo que es esta experiencia. Entonces, creo que tiene sentido, ¿por qué no?, incorporarlo dentro como una actividad del proyecto, digamos, ¿no? Sí. En nuestro caso, por ejemplo, con motivo de esas jornadas internacionales, ¿no?, que hicimos en el Museo de Pontevedra, el Museo de Pontevedra quedó como muy contento y quiere que continuemos colaborando. Entonces, bueno, hemos decidido publicar, que yo no soy muy partidaria de hacer publicación de cada evento que se hace, pero creo que estamos todas un poco saturadas de tanto escribir. Pero bueno, en este caso, como estaban tan contentos y también las personas que participaron estaban como diciéndome, bueno, y no vamos a publicar y no más podemos publicar. Bueno, pues al final vamos a hacer un libro colectivo, ¿no?, un poco con los resultados que salieron de esa jornada, pero también integrando esas conversaciones que fuimos teniendo, ¿no? De alguna manera vamos a invitar a Bea Lema para que podamos escribir un texto que sea un poco representativo de lo que significó el taller. ¿Y cómo lo vais a hacer? No lo tengo claro todavía, pero sí, estamos en ello, no lo tengo claro eso. Luego con Violeta Quispe sí es más fácil porque fue una conversación. Bueno, también invitamos a Gloria García Lorca, que no lo he dicho, que era quien cerraba la jornada, que esa también fue como una entrevista, ¿no?, que es más sencillo de integrar, pero lo de Bea Lema constituye un reto, lo reconozco porque es un reto de cómo poder hacerlo. Y luego sí que es verdad que también para incorporar
las píldoras musicales estamos creando listas de Spotify que están vinculadas a nuestra página web del proyecto y bueno, donde se pueden ir viendo pues todas las músicas que se han ido utilizando en las diferentes actividades que vamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el formato que ahora mismo le estamos encontrando, pero la parte de la música algunas veces es compleja, porque, como bien sabéis, tiene sus propios códigos, entonces no siempre es fácil de estar integrando y de hacer como un análisis híbrido, ¿no?, de diferentes disciplinas, pero bueno, lo estamos intentando trabajar y creemos también que a través de ese proyecto de Creamus, ¿no?, vamos a intentar poder darle un poquito más de espacio detenido a esa parte. Pero... Ay, ahí hay una mano. Solo por comentarlo, el catering está ahora al fondo del pasillo cuando salen. Y también para que tengan en cuenta que la siguiente presentación hay traducción simultánea y tienen que pedir fuera el aparatito si quieren traducción a español, ¿vale? Perdón que pregunto en el último momento, pero es que no sabía muy bien cómo plantear la pregunta y tampoco tengo mucha voz por lo que ve. Bueno, la pregunta es... porque realmente no sé cómo plantearla, cómo pasan, más allá de cuestiones puntuales, toda esta investigación riquísima y llena de contenido a la docencia. Porque yo, como docente, lo que detecto es que muchas veces es una cuestión muy puntual, ¿no? Y casi depende de, no tanto de... ¿Se me entiende bien? Porque tengo una voz fatal, ¿no? Depende muchas veces de la voluntad del profesorado, normalmente mujeres, claro, que estos contenidos pasen a los contenidos de la asignatura, sea cual sea, mientras que el contenido hegemónico se memoriza y se crea un surco difícil de llenar, ¿no?, de otra forma. Entonces, a mí esta cuestión de cómo pasar todos estos proyectos de investigación que están llenos de un contenido que hace de la historia del arte las historias de las artes, a veces me sugiere problemas, ¿no? No a mí, por supuesto, a mí no, pero sí que lo veo luego en otros compañeros, otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacemos para que no sea puntual, quiero decir? Bueno, si queréis puedo empezar respondiendo. Yo creo que eso también depende mucho de las condiciones particulares de cada universidad, de cada departamento, etcétera, ¿no? En un sistema además tan descentralizado como el nuestro. Desde nuestro departamento yo diría que lo hemos hecho de dos formas y yo creo que son las dos estrategias complementarias en las que yo veo que se puede actuar, ¿no? Por una parte, evidentemente, yo en particular como docente llevo 25 años introduciendo contenidos y perspectivas feministas en mis asignaturas. Se llamase la asignatura Arte desde 1945, se llamase Historia de la Fotografía, etc. Pero, por otra parte, también hemos ejercido presión en sucesivas reformas de planes de estudio para introducir en los planes de estudio asignaturas que tengan claramente una perspectiva feminista, ¿no? Y en ese sentido, pues en nuestro grado tenemos una, por ejemplo, que es Arte y Género. En el máster también. En el máster evidentemente tenemos más asignaturas de contenido feminista, también en el propio grado una que se llama Discursos e Imágenes de la Alteridad, pero yo creo que es esa combinación de personas que de alguna forma, vamos a decirlo así, contaminan o parasitan el sistema desde dentro, desde las denominaciones tradicionales de las asignaturas, y una lucha por una transformación de los planes de estudio, ¿no? ¿Tú quieres decir? No, es que es así. Sí, yo iba a decir lo estamos haciendo más o menos todas, sí, como podemos, ¿no? Sí, y yo quiero romper una lanza a favor del alumnado, porque creo que es una cosa que también es un tipo de enfoques y de preguntas. Esta mañana
varias de las, bueno, todas las ponentes hablaban de las preguntas que formulaban en clase y de lo incómodas que podían resultar o el tipo de respuestas que recibían, y yo creo que ahora mismo, por lo menos mi experiencia como docente, es que una parte al menos, y creciente creo, del alumnado formula esas preguntas y las formulan de una manera muy articulada. Ya me hubiera gustado a mí ser así de articulada cuando era estudiante, y demuestran también que demandan y que si no, también lo echan en falta y iba a decir lo denuncian, pero por lo menos lo ponen de relieve, y yo creo que eso es fundamental y que eso también es signo de que, bueno, los tiempos están cambiando de muchas maneras, en una muy hacia la derecha, el conservadurismo, que me parece muy problemática y muy preocupante, pero en otra está también eso ahí, ¿no? Yo creo que esa presión también se ejerce por parte del alumnado y que es esencial en transformar eso. Por mi parte, en el CSIC no se imparte docencia, entonces, bueno, pues esa parte que ellos hacen activamente quizás no la podemos desempeñar con la frecuencia que el resto de mis compañeras lo hacen, pero en concreto este año, ahora en abril, vamos a realizar, en colaboración con los centros de formación permanente del profesorado de secundaria, vamos a realizar un curso sobre arte y género, ¿no? Es como, se llama algo así como Visibilizando a las mujeres artistas del siglo XX, estoy diciendo el título de memoria, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en un curso que se dio en el Museo del Prado precisamente sobre esto, ¿no? Que abordaba una cronología muy amplia. Y bueno, pues estaba una de las personas, la directora de uno de estos centros, del Centro de Tetuán Madrid, y ella tenía un interés muy grande en impartir estas asignaturas para los profesores de secundaria y que puedan incorporar esta perspectiva ya desde el instituto, ¿no? Pero no como esa anécdota que está en la página morada del último capítulo o tema del libro, tema 8, ¿no? Sino como que se fuera algo mucho más transversal a lo largo de todo el temario. Entonces ella nos pidió que si por favor no hacíamos un curso, lo hemos ideado y será este año en abril. Ella prevé que va a tener mucho éxito, yo no lo sé, pero bueno, sí que es verdad que nos parecía muy interesante colaborar con ellos por poder tener también esa cercanía a la docencia, pero también en otro nivel, no solamente en el universitario, que quizás ya son personas más formadas, ¿no? Y con otra conciencia, como dice Noemí, que ponen esas preguntas sobre la mesa, sino a una edad en la que a lo mejor esa tendencia a la ultraderecha también está muy de manifiesto últimamente y donde también hay que formar a esas personas, ¿no? A una edad más temprana. Entonces nos parecía muy interesante tener esa oportunidad y poder tener ese diálogo con los profesores de secundaria. Así que lo haremos en abril, ya os podré contar el resultado. Acá, nosotras también hemos hecho, ahora que lo has dicho, un proyecto de formación a profesorado sobre violencia de género en las artes y hemos creado una exposición itinerante y cuando la ofrecimos la creamos para la universidad y pensando en ir solo en espacios universitarios, pero pensamos, bueno, vamos a ofrecerla al Departamento de Educación y nos la han pedido 35 institutos, o sea que estará 2 años, si los plafones aguantan, estando 15 días en distintos institutos y cada uno, como hemos hecho una formación a los profesores, pues podrá hacer una sesión específica para ver cómo la historia del arte ha normalizado bajo el mito y la iconografía de todo tipo que todos podemos imaginar la violencia de género, ¿no? O sea que se hacen cosas. Hemos hecho una guía también, sí. Para acompañar el proyecto hemos hecho una guía escrita, que si alguien la quiere, bueno, 2 de hecho, una para profesores y un material más amplio, así que si alguien lo quiere os lo enviamos.